Buenas tardes. En la clase de hoy trabajaremos el recíproco del teorema de Pitágoras. La clase pasada trabajamos el teorema de Pitágoras, propiamente dicho, y vimos algunos ejemplos. Vemos que el teorema de Pitágoras nos decía que la suma de los catetos de un triángulo elevadas al cuadrado, la suma de las medidas elevadas al cuadrado, me da la medida de la hipotenusa elevada al cuadrado. Eso es lo que decía el teorema de Pitágoras, que lo vimos en la clase pasada. Ahora vamos a ver qué dice el recíproco. ¿Está? Directo. Vamos a ver qué es este esquema que tenemos en el pizarrón. Recíproco del teorema de Pitágoras. Si un triángulo es rectángulo, entonces se cumple el teorema de Pitágoras, que es este que tenemos acá. Eso es lo que vimos en la clase pasada. O sea que si nuestro triángulo es rectángulo, entonces se cumple esta relación entre sus catetos y su hipotenusa. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Pero el recíproco del teorema de Pitágoras dice que si yo tengo un triángulo que no sé si es rectángulo, pero que cumple esta relación sus lados, entonces puedo asegurar que el triángulo es rectángulo. Eso se cumple. ¿Me entiendes? Eso es el recíproco del teorema de Pitágoras. ¿Está? Y se cumple. A grosso modo, me dan un triángulo. Si sumo las medidas de sus catetos elevadas al cuadrado y me da igual a la medida de la hipotenusa elevada al cuadrado, entonces puedo asegurar que ese triángulo es rectángulo. Si se cumple esto. ¿Se entiende? Lo voy a explicar una vez más. Tenemos el teorema directo, que es el que vimos en la clase pasada, y tenemos el teorema recíproco, que dice lo contrario, a grosso modo. Entonces, si un triángulo es rectángulo, entonces la medida de sus catetos es igual a la medida de la hipotenusa al cuadrado. La medida en otras palabras, cumple el teorema de Pitágoras. Si un triángulo, que no sé si es rectángulo, cumple esta relación, entonces puedo asegurar que ese triángulo es rectángulo. Tiene que ser rectángulo. Vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo es que se aplica el recíproco del teorema de Pitágoras. En realidad es muy simple. ¿Tá? Lo importante es tener esta visión teórica del tema. Muy bien, denme un segundo que voy a borrar. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se aplica. Algunos ejemplos. ¿Está? Así que, ejemplo. Ejemplo. Indica si indica si el siguiente triángulo es rectángulo o no. Y el triángulo va a ser este. A mí me dan un triángulo, me dan sus medidas, las medidas de sus lados, y me piden que indique si el siguiente triángulo es rectángulo o no. A ver si tiene un ángulo recto. Una manera de lograr esto, obviamente, sería construirlo con regla y compás y medir este ángulo con un semicírculo. ¿Se entiende? Pero eso lo puedo hacer con este triángulo que tiene medidas accesibles, ¿se entiende? Si yo tuviera otro tipo de medidas en kilómetros, por ejemplo, un triángulo que midiera 4 kilómetros, 5 kilómetros y 3 kilómetros, eso no serviría construirlo. Entonces, por esto me sirve hacerlo de la manera que lo voy a hacer, ¿se entiende? Vamos a ver. Según el recíproco del teorema de Pitágoras, si el triángulo cumple lo siguiente, entonces, si las medidas de los catetos elevadas al cuadrado me da lo mismo que la medida de su hipotenusa elevada al cuadrado, entonces puedo asegurar que este triángulo es rectángulo.
¿Se entiende? Solo siempre y cuando las medidas cumplan con esta relación. Si no cumplen esta relación, entonces el triángulo no es rectángulo. Vamos a probar. Voy a sustituir. Tengo que tener cuidado de sustituir bien. Si este triángulo fuera rectángulo, el 5 sería su hipotenusa. ¿Se entiende? Porque la hipotenusa siempre es al lado más largo. Así que vamos a sustituir cateto al cuadrado más cateto al cuadrado me tiene que dar igual a la hipotenusa al cuadrado. En caso de que sea rectángulo, porque yo no sé, es lo que quiero averiguar. Así que hago 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16 y 5 al cuadrado 25. 9 más 16, 25. O sea, que la suma de los catetos elevados al cuadrado me da lo mismo que la hipotenusa elevada al cuadrado. Entonces, como cumple esta relación, puedo decir que este triángulo sí es rectángulo. ¿Se entiende? Sí es rectángulo. Y el ángulo estaría aquí, opuesto al lado más largo. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir. Quiero saber si este triángulo es rectángulo. Me dan solo las medidas de los lados. Las sustituyo en el teorema de Pitágoras. Si el teorema de Pitágoras me da lo mismo de este lado que de este lado, o sea, la suma de los catetos al cuadrado, me da elevados al cuadrado, me da lo mismo que la hipotenusa elevada al cuadrado, entonces se cumple el teorema. Y si se cumple, entonces es porque este triángulo es rectángulo, obligatoriamente. ¿Se entiende? Vamos a ver otros dos ejemplos más. Déjenme borrar. Vamos a averiguar a ver si dos triángulos más son rectángulos o no, aplicando el recíproco del teorema de Pitágoras. Así que vamos a ver acá. Miren que tengo dos acá. Y otro triángulo va a ser este. Muy bien, vamos a ver si este triángulo es rectángulo. Voy a sustituir en el teorema de Pitágoras. Sería cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, otro cateto al cuadrado, me tiene que dar la hipotenusa elevada al cuadrado. ¿Se entiende? 5 al cuadrado, vamos a ver si esto me da lo mismo que esto. 5 al cuadrado 25, 2 al cuadrado 4. Y 6 a la 2, 36. De este lado me da 29 y de este lado me da 36. O sea que no me da lo mismo. ¿Se entiende? O sea que acá el teorema, los lados del triángulo no cumplen el teorema de Pitágoras. Y como no lo cumplen, cuando sustituyo, entonces este triángulo no es rectángulo. ¿Se entiende? No es rectángulo este triángulo. Vamos a ver si aquel triángulo es rectángulo. Vamos a hacer lo mismo. Hipotenusa al cuadrado. Me voy a escribir la fórmula. Bueno, voy a sustituir los datos. Siempre recuerden que el número más grande lo sustituyo en el lugar de la hipotenusa. ¿Se entienden? Así que sería cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, a 10 al cuadrado. ¿Se entiende? Esto me da 9. Esto me da 64. Y esto me da 100. 10 al cuadrado, 100. Esto me va a dar, la suma de este lado me va a dar 73. Y de este lado me va a dar 100, que es lo que ya me había dado. ¿Se entiende? O sea que acá, las medidas de los lados de este triángulo, ¿cumplen el teorema de Pitágoras? No lo cumplen. No me da lo mismo esto que esto. ¿Se entiende? La suma de los catetos elevado al cuadrado
no me da lo mismo que la medida de la hipotenusa elevada al cuadrado, no me da lo mismo. Entonces, puedo asegurar que este triángulo tampoco es rectángulo. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a hacer un repaso. O sea que, si las medidas de los catetos de un triángulo no cumplen el teorema, el triángulo no es rectángulo. ¿Se entiende? Bueno, lo otro que les quería decir es que esta semana voy a dejar una tarea donde apliquen el directo y el recíproco del teorema de Pitágoras. ¿Se entiende? Eso es lo que yo voy a querer que hagan. Y voy a subir un video demostrando el teorema. Pero eso es en otro video que capaz que subo hoy mismo también. Y bueno, creo que por hoy es todo. Hasta luego, que pasen bien.